la persona maravillosa que hemos estado estudiando durante todo este mes de abril. Hemos estado enfocados en la persona, en la obra y en la naturaleza del Espíritu Santo de Dios. Quiero que nos enfoquemos sobre cómo nosotros podemos contristar al Espíritu Santo. Es una temática que a veces de pronto se habla así como muy por encimita, muy superficial, pero quiero que hoy indaguemos un poquito más a la luz de la palabra, de manera específica, cómo yo puedo estar contristando, entristeciendo al Espíritu Santo. Y creo que usted recuerda una de las enseñanzas que estuvimos entregando en días anteriores, donde a la luz de la palabra confirmábamos que el Espíritu de Dios, más que, como algunos dicen, que es una fuerza activa, otros dicen que no, que es un apelativo del Padre, corroboramos por la Escritura que el Espíritu Santo es una persona. Diga conmigo, es una persona. En el ser de Dios hay una manifestación del Espíritu como persona. Y entonces no podemos limitarlo a este ser simplemente como algo, como un poder cósmico, ¿cierto? Como algo que es como una fuerza solamente y que recibimos de él ese dunamis solamente para poder tener ciertas capacidades, ciertas influencias espirituales. No, el Espíritu Santo realmente es una persona. Y como es una persona, pues entonces nosotros podemos establecer una relación con Él. Y como en toda relación, podemos también, así como lo podemos alegrar, lo podemos también contristar, ¿cierto? Lo podemos entristecer, podemos ofenderlo, podemos pecar contra Él. Y en la Biblia nosotros encontramos algunas expresiones que precisamente demuestran que nosotros, queriendo o sin querer, como dice el chavo, podemos terminar teniendo una mala relación, dañando nuestra relación con el Espíritu Santo. Recuerde que hemos sido llamados a establecer una comunión con Él. Amén. Bueno, la primera expresión en la que podemos contristar, ofender, entristecer al Espíritu Santo es resistiéndolo. Diga conmigo, resistiéndolo. Todos podemos, porque tenemos esa facultad de resistir al Espíritu Santo. Y esto, ¿sabe cuándo ocurre? ¿Cuándo se presenta esa resistencia al Espíritu Santo? Cuando una persona persiste en determinada actitud, cuando hay esa voluntariedad de pecar contra el Espíritu Santo, de hacer su propia voluntad, de saber que el Espíritu Santo le ha dicho, haz esto, haz aquello, o no haz esto, no haz aquello, no hagas aquello. Pero a pesar de ese conocimiento que recibimos en nuestro espíritu por el Espíritu de Dios, terminamos ¿qué? Haciendo nuestra voluntad. Entonces eso significa resistir al Espíritu Santo de Dios. Miremos Hechos capítulo 7, versículos 51 y 52. Estamos en el contexto de la defensa de Esteban. Y mire lo que dice allí Esteban: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y el versículo 52 dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Este es un asunto delicado cuando nos plantamos en esa posición de resistir al Espíritu Santo. El Señor es muy misericordioso con cada uno de nosotros, pero entendamos que si en algún momento tomamos la decisión de persistir en el pecado, entonces significa que estamos prácticamente resistiendo, ¿cierto? Estamos abiertamente diciéndole al Espíritu Santo, aunque sé lo que tengo que hacer, no me interesa hacerlo. No me interesa hacerlo.
Y eso pues obviamente entristece al Espíritu Santo de Dios. Usted puede, por ejemplo, mirar la historia del faraón, que generalmente uno siempre se enfoca de que Dios fue el que endureció el corazón de faraón. Pero si usted empieza a leer los versículos anteriores a cuando va a llegar a presentarse Moisés delante del faraón, Dios le dice con antelación a faraón que Dios ya ha venido hablándole a faraón, porque acuérdese que Dios trata con el corazón, y Dios le revela a Moisés que aunque Dios ya ha hablado con faraón, faraón decidió resistirse a lo que Dios le había dicho, que entregara a Israel, que dejara ir libre a su primogénito. Pero que como faraón decidió resistirse, y mire, todavía no ha ido Moisés a hablar con él, pero ya Dios le está revelando a Moisés la actitud del corazón de faraón. Entonces, ¿qué le dice Dios a faraón? Entonces yo voy a matar tu primogénito. Como no quieres dejar salir a Israel mi primogénito, entonces yo voy a matar tu primogénito. Y empieza ahí sí a desglosarse la historia. Entonces a uno ya entiende por qué frente a cada manifestación del poder de Dios, del Espíritu de Dios, que es la manifestación del poder de Dios, ¿qué hacía faraón? Se resistía. ¿Pero por qué se resistía? Porque ya él había tomado una decisión. Así que esto es una apreciación importante para nosotros. Cuidado con endurecer nuestro corazón. Sí, porque cuando endurecemos nuestro corazón, ¿qué hace Dios? También endurece el suyo. Sí. Y no hay quien resista a Dios. Sí. No hay quien resista a Dios. Tenemos también una segunda expresión de ofender al Espíritu Santo, de entristecerlo, y tiene que ver con hacer afrenta o blasfemar al Espíritu de gracia. Hebreos 10, 28 y 29 nos habla al respecto. Hebreos 10, 28 y 29. Escucha lo que dice la palabra. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? La palabra afrenta, en el contexto del que se está leyendo aquí en Hebreos, literalmente significa insultar, ¿sí? Insultar. Cuando nosotros, como dice aquí la palabra del Señor, cuando nosotros pisoteamos al Hijo de Dios, estamos insultando al Espíritu de gracia. Blasfemar significa hablar mal, injuriosamente. Es no tener respeto, es menospreciar la obra del Espíritu Santo. Es despreciar la necesidad tan imperante que tenemos de la sangre de Cristo. Y sabiendo que sin esa sangre no puede haber remisión de pecados, a pesar de eso, ¿qué hacemos? Simplemente ignoramos al Espíritu de gracia. ¿Y esa es una forma entonces de qué? De contristarlo, de entristecerlo. Usted puede imaginarse cuántas personas en este momento están produciendo ese efecto en el Espíritu de gracia, ¿sí? Porque sabiendo que la obra de Cristo es sumamente importante, necesaria para la salvación del ser humano, el ser humano decide rechazar la gracia, ¿sí? Entonces el pecado contra el Espíritu Santo básicamente significa adjudicar deliberadamente que en realidad eso que nosotros entendemos por la palabra que es obra de Dios, se le atribuye a los demonios. Que eso fue lo que sucedió, por ejemplo, cuando empezaron los fariseos a ver cómo el Señor echaba fuera a los demonios. ¿Qué dijeron ellos? Por el espíritu de Belcebú es que echa fuera a los demonios. Y sin embargo ellos entendían y comprendían, y más si eran fariseos, porque los fariseos tenían conocimiento sobre el tema de los demonios.
Pero fueron tan atrevidos que dijeron: usted echa a Belcebú por el espíritu de los demonios. Y el Señor Jesucristo les dijo: si ustedes creen que yo echo a Satanás por el espíritu de Belcebú, pues entonces ustedes están afrentando ¿contra quién? Contra el espíritu de Dios. Porque yo esto lo hago es por el dedo de Dios, ¿sí? Por el dedo de Dios. Aquí no hay ningún espíritu maligno respaldándome. Y esto generó entonces algo que inquieta hoy día muchísimo a muchos cristianos, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿sí? El pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado que está hablado claramente en Marcos capítulo 3, 29 al 30. Ahora, aquí Jesús dice: ustedes pueden, Él está diciendo de sí mismo, ustedes pueden maldecirme, pueden decir lo que quieran, ¿sí? Del Hijo del Hombre. Pero quien maldice al Espíritu Santo, ese pecado no le será perdonado ni aquí, ni en la eternidad, ¿sí? Es un pecado imperdonable. ¿Pero por qué el Señor dijo eso? Porque en ese momento hasta podría ser justificable de que listo, es entendible que ustedes me están viendo aquí como solo humano. Está bien. Digan y blasfemen y insúltenme lo que quieran. Pero no se metan con el Espíritu de Dios, que es Dios mismo manifestado. Porque atentar contra la divinidad es el pecado más horrendo en el que puede caer un ser humano. Ahora, ese pecado realmente lo puede llegar a cometer una persona teniendo un claro conocimiento de la verdad. Amén. Un claro conocimiento de la verdad. Ahora, otra manera es precisamente contristándolo. Uno contrista al Espíritu Santo cuando uno desobedece los impulsos del Espíritu Santo en nuestra vida, cuando uno desobedece abiertamente los mandamientos de la palabra. Y resulta que entonces el Espíritu Santo, que es todo un caballero. ¿Sabía usted que el Espíritu Santo es todo un caballero? Él es todo un caballero. El Espíritu Santo no fue puesto en nosotros ni para controlarnos, ni para obligarnos, ni para manipularnos. El Espíritu Santo fue puesto en nosotros para guiarnos. Él nos dice lo que debemos hacer, pero Él respeta nuestra voluntad, ¿sí? Él respeta nuestra voluntad. Él nunca nos obliga, Él no nos manipula. Pero Él está esperando que nosotros seamos lo suficientemente obedientes a su direccionamiento, porque Él nos guía a toda verdad. Si nos resistimos a esa guianza, pues entonces estaremos contristándolo. Y eso es lo que sucede en muchos cristianos. El Espíritu Santo está ahí en ellos, pero está como ese perrito regañado, ¿se acuerdan? Y no, perdónenme que haga esa comparación, no es justo hacerlo, pero es para que entendamos en nuestra humanidad. Es como cuando, por ejemplo, uno regaña a ese animalito que tanto quiere y todo, y ya deja de mover la colita y deja de estar ahí cerca, y más bien va y busca un rinconcito y se queda allá. ¿Cuántas veces nosotros, por nuestra desobediencia, por nuestra insensibilidad, hacemos que el Espíritu Santo se haga a un lado? ¿Está bien? Yo no voy a competir con su voluntad. Yo no vine aquí a competir con la voluntad suya. Yo vine aquí es a guiarte. Tú decides si te quieres dejar guiar o no te quieres dejar guiar. Otra manera de ofender al Espíritu Santo es mentirle al Espíritu Santo, ¿sí? Y uno podría decir, pero ¿cómo le vamos a mentir al Espíritu Santo si Él todo lo sabe? Esa expresión de mentir al Espíritu Santo se describe sobre todo cuando uno, por ejemplo, hace promesas delante de Dios y termina, ¿qué? Incumpliéndolas. En un momento de emoción, en un momento de efervescencia y calor, y dice: uy, Señor, yo te prometo que tal cosa, ¿sí? A veces uno se emociona, ¿cierto? Y dice: ahora sí te voy a ser fiel, Señor, con esto, con aquello, con lo otro. Y dura por ahí un tiempito emocionado, y después, ¿qué?
vuelve a descuidar ese compromiso. Eso es mentir al Espíritu Santo. Y tenemos un caso muy triste y en el Nuevo Testamento, y es el caso de Ananías y Zafira. Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Ellos mintieron al Espíritu Santo. Y al mentir al Espíritu Santo, ¿qué sucedió? En el caso, por ejemplo, de ellos lo que hicieron fue un compromiso. Ellos consagraron el dinero que iban a recibir por la venta de una propiedad. Y los apóstoles no se la habían pedido. Ellos mismos fueron los que decidieron: vamos a vender esta propiedad y vamos a colocarla a los pies de los apóstoles para la obra del reino de Dios. Y resulta que tan pronto lograron vender la heredad, vieron que la plática era como bastantica y extrajeron una parte. Y entre los dos se pusieron de acuerdo y vamos entonces a decir que en tanto vendieron la heredad, sí, en tanto. Si alguien nos pregunta, entonces vamos a ponernos de acuerdo en tanto. Y el resto nos lo quedamos nosotros. Cuando ellos, con antelación, ¿qué habían hecho? Habían hecho una promesa. ¿A Pedro? ¿A quién? Pero terminaron sustrayendo una parte, y lo que hicieron con eso fue mentirle al Espíritu Santo. Y eso trajo muerte. ¿Sí? O sea que es delicado, ¿cierto? Y también otra expresión para ofender, entristecer al Espíritu Santo de Dios, opacarlo en nuestra vida, es justamente eso: apagar al Espíritu Santo. Una de las formas en que se simboliza a la persona del Espíritu Santo en la Biblia es a través del fuego, ¿sí? El fuego hay que mantenerlo avivado, hay que atizarlo. A veces nosotros nos sentimos así como apagados. Ay, no, esto como que está aburrida la vida cristiana. Pero estamos nosotros atizando el fuego, nuestra comunión con el Espíritu Santo. Estamos buscando la manera de estar como avivando esa pasión. Recuerde lo que el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso: has dejado tu primer amor. Sí, dejó opacar ese fuego. ¿Y el consejo cuál es? Vuelve a las primeras obras. En otras palabras, vuelve a echarle leñita ahí al tercio, como decimos. Vuelva a avivar ese fuego. Necesitamos volver a prestarle atención al mover del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos volver a apasionarnos por la presencia del Señor. ¿Se acuerda esos tiempos, mi hermano, mi hermana, que usted sacaba, donde verdaderamente usted se emocionaba y decía: ya va a llegar el momento que he destinado para encontrarme con Dios? Ya fuera leyendo un segmento de la palabra o teniendo un tiempo de oración de tú a tú, de intimidad con Dios, un tiempo de ayuno, un tiempo de vigilia, un tiempo de alabanza y de adoración, donde usted verdaderamente se soltaba en los brazos del Señor. Pero eso poco a poco vino, ¿qué? Apagándose. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que volver a atizar ese fuego. Hay que volver a buscar esa presencia. Porque si no, entonces el Espíritu de Dios estará contrito, ¿sí? Contristado. Así que tengamos muy presente, mis amados hermanos, que el Espíritu Santo es muy importante en nuestra vida. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? El Espíritu Santo es sumamente importante. Diga conmigo: el Espíritu Santo es esencial en mi vida. Claro que sí, es muy esencial. Piense por un momento: sin el Espíritu Santo no habría creación. Sin el Espíritu Santo no habría tampoco ni universo ni raza humana. Sin el Espíritu Santo no habría tampoco Biblia. Porque fue el Espíritu Santo el que inspiró. No habría Nuevo Testamento. Sin el Espíritu Santo no existiría hoy el mensaje del Evangelio. Porque es el Espíritu Santo el mayor testigo.
y que nos convierte a nosotros en testigo del Evangelio. No se podría proclamar el Evangelio si no estuviese presente el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo de Dios no tendríamos fe. No habría fe en nuestro corazón. No habría nuevo nacimiento. No habría sanidad. No habrían milagros. Sin el Espíritu Santo, la iglesia no tendría vida. ¿Es el Espíritu Santo importante, iglesia? Claro que sí. Y no solamente es importante para nosotros aquí como iglesia, sino que es importante para el mundo. Tan importante es el Espíritu Santo, y que con esto termino, que mientras esté el Espíritu Santo aquí, dándole vida al cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia, el anticristo no podrá manifestar su poderío. ¿Sí? Una vez se retire la iglesia, ¿que tiene a quién? Al Espíritu Santo. Entonces queda el camino abierto para que el diablo haga sus diabluras. ¿Sí? ¿Y qué diabluras las que esperan? Entonces, por eso es tan importante que tomemos en serio, mis hermanos, las recomendaciones y estemos alerta para no contristar al Espíritu Santo de Dios. Cierra tus ojos, por favor, y oremos. Padre, te pedimos en este momento que por la voz de tu palabra nos permitas estar muy atentos para prestarle atención en qué momento estamos incurriendo en alguna de estas acciones o expresiones que terminan ofendiendo, entristeciendo, contristando a nuestro amado Espíritu Santo. Él está habitando aquí en nosotros. Nuestro cuerpo se ha convertido en su templo. Nuestro cuerpo se ha convertido en su habitación. Por eso no solamente Él está con nosotros, sino que está en nosotros. Y por esa cercanía tan íntima, tan especial que podemos tener con Él, también corremos el riesgo de fácilmente afectar esa comunión. Que tomemos conciencia hoy de que así como añoramos y deseamos crecer en esa comunión con el Espíritu Santo, el enemigo fácilmente puede distraernos y usarnos para terminar afectando esa comunión. ¿Cuánto necesitamos, en verdad, ser ministrados con la verdad de tu palabra? Te pedimos, por favor, que con todas las cosas que hoy nos has hablado y con este cierre, también acerca de maneras en que contristamos al Espíritu Santo, podamos tomar conciencia de que definitivamente debemos estar alertas, cuidando nuestra comunión con Dios, nuestra comunión con el Espíritu Santo. Por favor, ayúdanos a valorar esa presencia divina en nosotros, en Cristo Jesús. Amén y amén.